¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, para pensar Centroamérica desde su literatura. En este gran evento que ya a lo largo de los últimos años ha venido conjuntando una serie de voces interesadas en el devenir de la literatura centroamericana, de ese culmen de la creatividad que en Centroamérica de alguna manera se convierte en una lef de las muy diversas maneras de invocar el verbo que en Latinoamérica conforman una riquísima tradición. El día de hoy estamos reunidos para hablar de uno de los escritores clave dentro de esta tradición literaria centroamericana y de Latinoamérica en su conjunto. Eh, en este caso me refiero a Miguel Ángel Asturias. El panel que reúne a catedráticas connotadas el día de hoy lleva por título, a propósito de la declaratoria del año de Miguel Ángel Asturias, Reflexiones desde la Academia. La reunión del día de hoy entonces se presenta como un homenaje a una de las voces sin duda más influyentes de la literatura latinoamericana, como decía hace un momento, el propio Miguel Ángel Asturias. En el marco de esta declaratoria del año que lleva su nombre, este espacio de reflexión académica nos invita y los invita, digamos, los invita a todos los que nos acompañan el día de hoy a valorar el legado de un autor cuya obra trasciende los límites literarios para interpelar las realidades políticas, sociales y culturales de nuestra región. Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967, nos legó una narrativa que no solo capturó la esencia de los pueblos indígenas guatemaltecos, sino que también desafió los sistemas de poder y explotación que siguen afectando a nuestra América Latina. Su capacidad para fusionar lo mítico con lo político a través de un realismo mágico profundamente enraizado en el contexto social, lo convierte en una figura central para pensar fenómenos como la identidad, pero también, más allá de ella, fenómenos eminentemente políticos, cruciales el día de hoy, como son la justicia y la libertad de nuestros pueblos. El día de hoy, desde la academia, buscamos no solo celebrar su contribución literaria, sino también explorar la vigencia de su pensamiento ante los desafíos contemporáneos. Se trata entonces de hacer una búsqueda a partir de los legados de esta literatura latinoamericana para dar cuenta de nuestro presente. Y haciendo esto en tiempos en que los problemas sociales, ambientales, culturales, se vuelven cada vez más complejos. Es en ese contexto que las palabras de Asturias nos recuerdan la importancia de la resistencia, de la crítica y de la creatividad. Les damos entonces la bienvenida a este diálogo, para acompañarnos en estas presentaciones que van a correr a cargo de una serie de colegas que han dedicado buena parte de su tiempo al estudio de la obra de este fundamental escritor latinoamericano. Eh, Tenemos una ronda de participaciones que va a comenzar con la intervención de la licenciada Lilian Quina. Procedo a compartirle su semblanza. Ella es profesora de enseñanza media en lengua y literatura, es licenciada en filosofía también. Eh, Posee cierre de pensum en la licenciatura en letras y en la maestría en filosofía. Y bueno, todos estos grados están dados por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente se desempeña como docente de los departamentos de Filosofía y de Letras de la misma facultad. Sus líneas de investigación son la filosofía, la estética y el teatro centroamericano. Y bueno, la propia literatura latinoamericana, como veremos el día de hoy. Licenciada, muy buenas tardes, bienvenida y puede hacer usted uso del micrófono para compartirnos su material. Mm, Muchas gracias, maestro Ganem. Gracias por esa introducción para rendir homenaje
al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Y hoy, pues, les presento un trabajo que he titulado Teatralidades de los Confines. Es una propuestas dramáticas de Miguel Ángel Asturias y Jorgelina Cerritos. Inicio. Carlos Figueroa Ibarra, un doctor en sociología, sociólogo guatemalteco, en su estudio titulado El recurso del miedo, especialmente en el capítulo que se titula El peso de los siglos, señala lo siguiente. Los regímenes dictatoriales guatemaltecos están entre los más distinguidos del mundo en ferocidad represiva. Durante la colonia, el aparato represivo estaba encabezado por la audiencia, el ayuntamiento, los corregidores, los alcaldes mayores, el ejército, las milicias de ladinos y criollos, y la nobleza indígena. El periodo colonial y el periodo liberal nos dejaron un legado de represión y dictaduras, una historia acumulada. A la historia de Guatemala corresponde una cultura política del terror, una cultura del terror que se mantiene como constante en la vida pública política del país, la cual se despliega como normalidad social. Y es el teatro a través de sus historias, es el teatro a través de los personajes que nos presenta, es el teatro a través de los conflictos que se vuelven catarsis, es el teatro a través de las aspiraciones y las realidades que nos recrea, que se convierte en un espejo de la sociedad. Y es ahí donde el arte, en este caso el arte teatral de Asturias y de Jorgelina Cerritos, reconocen que el teatro también interviene en la sociedad como medio educativo o con el fin de la transformación social. Jorgelina Cerritos escribe teatro como la forma para reconstruir la historia, para recuperar la memoria y para conocer la verdad. Sirva entonces el teatro para reflexionar sobre nuestra realidad. La primera obra teatral, de las dos de las cuales me ocuparé en este espacio, es la obra teatral asturiana, Las Casas, el Obispo de Dios, la Audiencia de los Confines, crónica en 3 andanzas. Es una obra de 1957. Nos encontramos con un Asturias en una etapa de compromiso social. Estamos en un espacio de disputa simbólico, claro, en el marco de un conflicto real, el de las dictaduras latinoamericanas y la consolidación de nuevas prácticas coloniales ejecutadas por los Estados Unidos. Es una obra dividida en 3 andanzas, 3 actos. En la primera andanza, Miguel Ángel Asturias presenta a los personajes españoles e indígenas. A los primeros los clasifica en enemigos y amigos de los indígenas. El gobernador, los encomenderos y el prebendado ponen de manifiesto sus intereses económicos y sociales, mientras que Fray Bartolomé de las Casas, otros religiosos y un sector de la jerarquía de la Iglesia ha tomado partido por los derechos de los indígenas. En la segunda andanza se manifiesta la lucha entre el poder político y el poder religioso. La verdadera causa es el antagonismo existente entre los intereses de los encomenderos y los derechos de los indígenas, de los cuales Fray Bartolomé de las Casas se presenta como el principal defensor. La emisión de las leyes nuevas y la conformación de la Audiencia de los Confines, cuyo propósito es regularizar la vida jurídica y asegurar el cumplimiento de las leyes, han terminado de encolerizar a los españoles, quienes al ver en peligro sus bienes e intereses, planifican la muerte de Fray Bartolomé de las Casas, que está por entrar a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. En la tercera andanza, Fray Bartolomé de las Casas ya se encuentra en la catedral de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Mientras tanto, los indígenas han descubierto las intenciones de los encomenderos y bajo las órdenes de Naborí deciden pelear para proteger la vida de su defensor. La batalla es desigual y los indígenas son vencidos. Naborí es herida de muerte y en este trance cuenta la verdad sobre los hechos del gobernador.
Al momento en que éste dará muerte al dominico, aparecen los representantes de la audiencia de los confines, quienes desarman y apresan al gobernador. El título, La audiencia de los confines, es el título con el que aparece esta obra dramática por la editorial Losada en 1957, pero en la edición crítica de la colección Archivos a cargo de Lucrecia Méndez de Penedo, en el libro que corresponde al Teatro de Miguel Ángel Asturias, se encuentra ya el título corregido, pues fue una corrección que el mismo Miguel Ángel Asturias realizó. Y el cambio entonces ya no es la audiencia de los confines, sino las casas, el obispo de Dios, la audiencia de los confines. Crónica en tres andanzas. Crónica en tres. Tomando en cuenta las dos versiones, ambas denotan la relevancia de la audiencia de los confines. Y recordemos el porqué. La audiencia de los confines fue una institución colonial española de gran importancia en la región centroamericana. La audiencia de los confines de Guatemala y Nicaragua, o simplemente audiencia de los confines, fue un alto tribunal establecido por la corona española en el siglo XVI. Su principal función era administrar justicia, representar al rey y velar por el cumplimiento de las leyes en un vasto territorio que abarcaba lo que hoy son Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y parte de México. En la obra de Asturias, la audiencia de los confines es descrita de la siguiente manera. La audiencia de los confines conocerá en vista y revista de todas las causas criminales pendientes y de las que se promovieren en lo sucesivo, de cualquier clase e importancia que fuesen, sin que haya recurso de apelación alguno en las sentencias que pronuncie. Ergo, la audiencia de los confines es la llamada a impartir justicia. El término confines se refiere a la ubicación geográfica de esta audiencia en las fronteras o límites del Imperio Español en América. Era una zona de frontera, tanto en términos geográficos como culturales, donde se encontraban diversos grupos étnicos y se mezclaban diferentes tradiciones. La audiencia de los confines tuvo una existencia relativamente corta. Fue suprimida en 1563, pero sus funciones fueron retomadas por una nueva audiencia establecida en Guatemala en 1570, que perduró hasta la independencia de Centroamérica en 1820. En la obra asturiana, esta audiencia será la que resuelva el conflicto suscitado entre indígenas y conquistadores. Justicia para las víctimas, castigo para los victimarios. Ahora creo necesario presentarles la obra teatral de la escritora salvadoreña Jorgelina Cerritos. La obra de ella se titula La audiencia de los confines, primer ensayo sobre la memoria. Esta es una obra teatral escrita y presentada en el 2013. Voy a darles alguna información sobre la escritora salvadoreña por si nos resulta extraña. Jorgelina Cerritos es salvadoreña, ha ganado el Premio Literario Casa de las Américas en el 2010, también el Premio Latinoamericano de Teatro George Goddard en Estados Unidos en el 2011, ha recibido el Premio Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina, la escritura de las diferencias en Italia en el 2012, para sus obras. La primera, Al otro lado del mar, la segunda, Vértigo 824, y la tercera, la que aquí hoy me ocupa, La audiencia de los confines, primer ensayo sobre la memoria. Sus obras han sido montadas en El Salvador, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Honduras, Perú, Italia y Argentina. Es parte del colectivo teatral Los del Quinto Piso, quienes han presentado sus obras El coleccionista, Respuestas para un menú y La audiencia de los confines, primer ensayo sobre la memoria, tanto dentro y fuera de El Salvador.
Jorgelina Cerritos recupera el simbolismo de la audiencia de los confines y nos dice sobre ella en el prólogo de su obra. Más de 500 años después, Centroamérica sigue viviendo en los confines de la Tierra como parte de ese llamado tercer mundo, confinado históricamente a condiciones de pobreza, de injusticia social y de marginación. Jorgelina Cerritos evidencia que 500 años después, la audiencia llamada a impartir justicia sigue pendiente. Para países confinados en el olvido, la desmemoria, por supuesto, el terror. Si en la audiencia de Asturias la figura de Bartolomé de las Casas está dotada de una significación histórica, él sería el colono español contra la conquista, quien habría luchado sin descanso por la libertad de los indígenas americanos y quien denunciaría los desmanes y tropelías de los capitanes y encomenderos en las Indias. Cito la descripción al inicio de la andanza tercera en la obra de Asturias. En medio de la sombra se alza el telón con el teatro oscuro. En un extremo de la escena, hacia foro, frente a una pequeña mesa, sentado en un banco, se ve un fraile dominico de hermosa presencia, por la complexión de hombre corpulento, fuerte y enérgico, a pesar de sus 70 años, y por la gran nobleza de su rostro. Es Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas. Sueña que está en presencia del emperador Carlos V, en controversia teológica política que sostuvo en Valladolid con el doctor Juan Gines Sepúlveda. Llameante los ojos, llameante el pelo, llameante los labios, llameante las manos, llameante el verbo. Hermoso retrato. La figura histórica tal y como la presenta Asturias se vuelve conciencia, se vuelve justicia, se vuelve humanidad, pero confinada por la audiencia de los confines. Y cito una línea de Fray Bartolomé de las Casas. Es verdad, Señor mío, que fui tras el oro y tuve esclavos. Réprobo, hasta el día en que se fundieron en mí corazón el oro y la propiedad, en un gran amor por el prójimo y por vos. Víspera de este otro día, el más feliz de mi vida, en que el emperador acaba de dar para las nuevas Indias las nuevas leyes. Allá con nosotros, mucho muerto. En las minas, también mucho muerto. En los obrajes, también mucho muerto. En la orilla del mar, donde se construyen los barcos, también mucho muerto, huesos, pellejos, ojos vacíos, comidos por animales. Asturias escribió esta obra teatral en 1957, cuando estaba expatriado, exiliado en Argentina. El escritor sirvió de diplomático bajo el régimen democrático de Jacobo Arbenz, pero en 1954, cuando surgió el gobierno anticomunista de Castillo Armas, resultado del golpe de Estado de los militares que recibieron ayuda del gobierno estadounidense, dimitió del cargo y se exilió en Buenos Aires. Durante su exilio, Asturias publicó una tras otra las novelas políticos sociales que en algún momento han sido llamadas indigenistas, como El Papa Verde, Weekend en Guatemala, Los Ojos de los Enterrados, y criticó febrilmente el neocolonialismo y el colonialismo. Para Asturias, la conexión entre la literatura y la política tienen el siguiente sentido. Citaré a Asturias. Coloco ese compromiso literario-político en el terreno del testimonio, la denuncia y la protesta, buscando plantear los problemas del hombre en relación con la vida, la muerte, la libertad. El latinoamericano es un autor invadido por los sucesos de la realidad circundante. Si quisiera estar en su torre de marfil, lo sacaría de ella nuestra tremenda realidad, nuestros problemas vitales, seres humanos descalzos, hambrientos,
sin todo. Esto no se puede callar y la denuncia adquiere por eso significación política. Ni la inmensa mayoría de los escritores latinoamericanos, ni yo en particular, somos agitadores políticos. Si nuestras obras adquieren a veces una significación política, es por las circunstancias mismas del momento histórico en que vivimos. Así, entendí Asturias que el escritor, el narrador hispanoamericano, todavía está en los confines de la tierra, todavía se encuentra encadenado a una realidad que lo interpela. En las obras de Asturias es notoria la simpatía que expresa por las casas y por la institución colonial que será la encargada de cumplir las leyes nuevas, las cuales protegerán a los indígenas contra tanta esclavitud y destrucción. Jorgelina Cerritos, fiel a ese compromiso del que nos habló Asturias, presenta una audiencia que exige justicia entre tanto terror. En la audiencia de Jorgelina Cerritos, la institución que imparte justicia es la audiencia, que presencia el acto teatral, el público que atiende el espectáculo. Cito el prólogo de la obra. Valgámonos al menos del teatro para obligarnos a una audiencia, mitad farsa, mitad verdadera, de nuestro propio pasado, sin intermediarios, para aportar de alguna forma a la reconstrucción de la identidad histórica de nuestros pueblos, perdida en los confines del tiempo y la memoria, con la esperanza de que algún día se vea la luz y por fin amanezca. En esta audiencia, la de Cerritos, el público, usted y yo, buscaremos en la historia, la memoria y la verdad, la histórica justicia negada, la audiencia histórica pendiente, porque en el pasado no nos fue posible oírnos a nosotros mismos, sino fuera por medio de un oidor y una audiencia que estaban a mucha distancia, muy alejados de nosotros. Por lo tanto, no podían reconocernos como el otro. Esta primera andanza estará a cargo de la recuperación de la memoria histórica, así como la memoria individual e íntima. Aquello que no debemos olvidar, aquello que nos permite construir memoria, también nos permite construir identidad. Jorgelina Cerritos, esta es una trilogía, porque ella retoma lo de las tres andanzas, así que de la que estoy hablando hoy es la primera parte de su trilogía. Ya ha publicado las dos segundas. La autora es muy aguda desde el subtítulo del drama, expresa muy bien su intención. Ella propone un camino por recorrer para acercarse a la memoria y plantea una posibilidad. La palabra ensayo abarca un sentido muy amplio. Descartando la referencia al trabajo de investigación, el ensayo es una prueba, un intento, mientras por un lado remite explícitamente al ensayo teatral, por el otro sugiere la idea de una tentativa, que puede revelarse tanto como un logro como un fracaso. El camino propuesto es en el primer ensayo es el de la recuperación de la memoria, recuperar la historia del Salvador, recuperar la historia de Guatemala, recuperar la memoria del país minúsculo y confinado al olvido. Este primer ensayo está conformado por los personajes de Carola, que representa la verdad, el personaje de Mauro, que representa la memoria, y el personaje de Alonso, quien representa la historia. La obra es un acto único, ¿sí? En un acto único. Presenta solamente un cuadro y una escena. Esquemáticamente, en el primer escenario se presentan los actores en una oscuridad que dura desde hace tiempo. Perdidos y miserables, dialogan, se pelean, ríen. Ellos entienden que para salir de la oscuridad tienen que recordar su historia. Ellos entienden que para salir de la oscuridad tienen que hacer memoria. Y para ello armarán una audiencia. En el segundo escenario se celebra la audiencia de los confines.
Y en la tercera parte, los tres personajes consiguen recordar su pasado. En el sonido de una campana, el sonido de una campana suscita una reacción frenética y casi delirante en el personaje de Carola, convencida de que se trata del anuncio del amanecer después de tantas noches. Los dos hombres no le creen, la tratan de loca, pero Carola repite que tienen que ir a la audiencia antes del tercer tañido. Tienen que desentrañar los silencios, recordar el pasado, rescatarlo del olvido para entender dónde están y salir de la oscuridad del presente. Es decir, para reconocerse a sí mismos y recobrar sus propias identidades. Mauro se muestra incierto, mientras que Alonso reacciona con desgano y miedo a la inseguridad y, miedo a la seguridad y firmeza de Carola, y tratan de disuadirla. Sí, Alonso, la luz va a cegarte. Carola, no me importa. Alonso, va a dolerte. Carola, no más que esta espera. Alonso, va a ponerte frente a frente con lo que sos y con lo que de vos queda. Carola, no me da miedo. El acercamiento a la memoria tiene que realizarse a través de las palabras. El primer requisito del discurso sometido al juicio de la audiencia es la verdad. En el texto escrito, un epígrafe retoma una homilía de Monseñor Romero, luego también repetida en la obra por Carola, que subraya el poder de la palabra verdadera y la ineficacia de la mentira. Cito, la palabra es fuerza. La palabra cuando no es mentira lleva la fuerza de la verdad. Por eso hay tantas palabras que no tienen fuerza ya en nuestra patria, porque son palabras mentiras, porque son palabras que han perdido su razón de ser. Carola, en una de sus intervenciones, enuncia una profecía. Cuando las mujeres encuentren a sus hijos perdidos bajo la tormenta y la balacera, y a los cuerpos putrefactos les nazcan flores en las calaveras, solo ahí encontrarán la memoria. La mujer impone un cambio de registro y los diálogos se vuelven evocaciones macabras y fragmentadas de incendios y de matanzas. Para Carola está claro, la audiencia es inminente. En la audiencia de Asturias nos encontramos con una reflexión profunda sobre la búsqueda de identidad cuando los encomenderos llegan a exigir que se aprecie a Fray Bartolomé de las Casas. En palabras del Dián, dice que los ricos defiendan su riqueza, enhorabuena, pero que los pobres defiendan las riquezas de los ricos como si fueran propias, no se explica. Válgame Santa María, habrá pobres que tampoco entrarán al reino de Dios. Estos que defienden a los ricos. Antes de salir, se detiene, levanta la espada y proclama. No se abrirán las puertas de los cielos para los pobres que defiendan a los ricos. Apenas salido el Dián y el Negro, invaden la escena grupos de gente haraposa, desnuda, descalza. En el primero privan las mujeres, en el segundo los carniceros y artesanos y en el tercero conquistadores venidos a menos. Ellos gritan, el que da y quita, en la puerta del infierno lo desquita. El que da y quita, en la puerta del infierno lo desquita. El rey lo dio y después lo quitó. El rey lo dio y después lo quitó. Un anciano grita, mis esclavos, autoridad, hacienda, honra, comida y ser me quitan, si me quitan a mis esclavos. En la audiencia de Jorgelina Cerritos, Carola repite obsesivamente frases tétricas, fragmentos de imágenes del pasado. Sí, las llamas, arden las llamas y lo devoran todo. La iglesia, la milpa, el cerco, la redada. Los diálogos entre los personajes se caracterizan por el trastorno temporal y espacial. Voces de los muertos de todas las eras.
Ellos ven el bombardeo de Vietnam, de Afganistán o del Morazán. En una intervención de Carola, la luz es el fuego del Ku Klux Klan, es la hoguera de la Santa Inquisición o de Auschwitz, es el incendio de Roma o, de nuevo, el de Morazán. Carola grita, es la tierra arrasada, refiriéndose evidentemente a la estrategia de exterminio practicada por los militares durante la guerra. Es así que el drama, escrito y recitado, es evidente la confluencia de las historias destacadas con la historia marginal y subsidiaria de un país pequeño, de un país en los confines del mundo. La audiencia de los confines asturiana inicia con una descripción de la doble escena que construirá el escenario. Doble escena. Ambos escenarios presentan la luz dentro de una dominante oscuridad. El despacho del gobernador y el oratorio de los ídolos mayas corresponden a la luz de un velón y a la luz de una fogata que entra por el hueco de una ventana. En la audiencia de los confines de Jorgelina Cerritos, el escenario es descrito como portal frente a la plaza central de algún lugar. Bruma espesa, silencio. En ambos confines se carece de luz. En ambas audiencias se vislumbra la luz, quizás porque el terror ahuyenta a ambas, a la luz y a la audiencia. Hasta aquí me quedo, luego daré mis conclusiones. Gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Lilian Quina con esta presentación sobre los autores y que al final me ha parecido muy poderoso lo que rescata de Jorgelina Cerritos, con imágenes muy sugerentes que me parece que ojalá tengamos oportunidad de recuperar ya en la parte de las preguntas y las conclusiones. Así concluyó la presentación de la licenciada Lilian Quina, titulada Teatralidades de los Confines, propuestas dramáticas de Miguel Ángel Asturias y Jorgelina Cerritos. Vamos a continuar asimismo con la presentación de la licenciada Melissa Sánchez. Esta lleva por título Asturias y los huelguistas universitarios, imaginario de nación en el Nonostrientes de 1920. Voy a compartirles brevemente la semblanza de la licenciada Melissa. Ella es profesora de enseñanza media en lengua y literatura y licenciada en letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana de la Universidad Rafael Landívar. Ha cursado diversos diplomados en literatura infantil y juvenil y de promoción de la lectura. Actualmente se desempeña como docente de nivel medio e investigadora en el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, el INESLIM. En el 2020 presentó la ponencia Renuncia a la sombra, identidad y ninguneidad en Obregón, en las primeras jornadas académicas de literatura centroamericana. Su tesis de grado recibió el reconocimiento de la mejor tesis del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la USAC en el 2024. Sin más, le damos el uso de la palabra. Adelante, compañera. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Pues bueno, buenas tardes a todos y gracias también por el espacio que se me ha abierto en estas jornadas académicas para poder compartir algunas ideas acerca de Miguel Ángel Asturias y también su relación con los movimientos estudiantiles universitarios de Guatemala. Pues bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos seguir acá una presentación que tengo preparada solamente que permítanme. Muy bien, ahora sí, creo yo.
Perdón, vamos a ver. Muy bien, aquí está, disculpen ahí la demora. Muy bien, tenemos entonces acá Asturias y los huelguistas universitarios, Imaginario de Nación en el No nos tiendas de 1920. Este es el esquema que va a seguir mi ponencia. Primero voy a revisar algunas de las fechas importantes en las que encuentro yo que se cruza la historia política del país, como el movimiento estudiantil universitario y también la vida de Miguel Ángel Asturias. Después hablaremos del imaginario de nación de la generación de 1920, según Martelena Casaús-Arzú. Y por último, pues plantearé cuál sería el imaginario de nación en 4 ediciones del No nos tientas que pude consultar en la Hemeroteca Nacional. Bien, empezando por las fechas, en 1898 sabemos que Estrada Cabrera inicia con su gobierno acá en Guatemala. También en ese año inicia la huelga de Dolores y por lo tanto se publica la primera edición del No nos tientes. Un año después, curiosamente, nace Miguel Ángel Asturias el 19 de octubre de 1899. Algunos años más tarde, en 1901, ocurre el primer Congreso Centroamericano de Estudiantes Universitarios y este es importante, se comparten algunas ideas que van a iniciar el desarrollo del movimiento estudiantil universitario acá en Guatemala. En este congreso se invita a las facultades a organizarse en asociaciones que hasta ese momento no se tenían y además se enfatiza la necesidad de estudiar y analizar lo que en ese momento llamaron el problema del indio. En 1902 inician algunos levantamientos que ocurren porque pues ya se sabe que Cabrera va a continuar con el gobierno a pesar de que se había ofrecido que no sería así. Entonces, 1902 es un año de revoluciones, de levantamientos, de batallas, y en 1903, aún así, los estudiantes intentan declarar declarar la huelga. Sin embargo, pues no lo logran. Ellos están leyendo la declaratoria cuando irrumpe la policía en el lugar en el que están reunidos. Le dispara a uno de los estudiantes, lo matan y en respuesta a otro estudiante hiere a uno de los policías. A partir de ese momento la huelga queda suspendida y vuelve a aparecer hasta 1920, año muy importante del que ya vamos a hablar. Sin embargo, y acá viene un poco la importancia del No nos tientes, el No nos tientes sí se publica, no de manera anual, sino que nada más tenemos una publicación más en 1907, que es la edición que ustedes pueden ver acá en mi pantalla del lado derecho. Esta edición es escrita a mano, es mimeografiada y se reparte nada más dejándola, digamos, debajo de las puertas de algunos ciudadanos de acá de la capital. Pero existe esta edición y resulta muy importante que en la editorial aparece esto escrito. Voy a citar ahora algo de lo que tal vez no se alcanza a leer acá, pero que dice así: Guatemala, nuestra cara y dulce patria, presa se halla en la garra de un déspota miserable, inmensamente cobarde y ferozmente cruel. Pobre pueblo, en toda la extensión de su cielo, siempre hermoso. Ya no queda sino un vago resplandor de aurora iluminado de la catástrofe. Y yo creo que justamente cuando ellos mencionaban el resplandor de la aurora, hablan de ellos mismos, de los estudiantes, porque ya vamos a ver que esta generación crece con esa esperanza en la educación. Bien, como mencionaba, desde 1903 hasta 1920 no hay huelga de Dolores. Sin embargo, en la vida de Asturias podemos ir mencionando otros datos importantes que también van a colaborar a que él finalmente sea parte de esta llamada generación de 1920. En 1912 él ingresa al Instituto Nacional Central para Varones. Más adelante, en 1917, ingresa como estudiante de medicina a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hacia finales del año cambia de carrera y en 1918 él es estudiante de Derecho.
1918 es también un año de importancia para el movimiento estudiantil universitario en Latinoamérica. En Argentina ocurre la reforma universitaria de Córdoba y también hay algunos puntos que ellos tratan y que van a contrastar fuertemente con la situación que se vive acá en Guatemala. Algunos de los puntos que ahí se aprueban son la docencia libre, la elección de las autoridades universitarias por su misma comunidad, la proyección social también de los pueblos universitarios, perdón, de los universitarios a su pueblo y la unidad latinoamericana en la lucha contra las dictaduras y el imperialismo. Y recordemos que para este momento ya la dictadura de Manuel Estrada Cabrera llevaba 20 años de vigencia y además, lo irónico o algo que resulta muy irónico en este contexto es que justo ese año, para el 24 de diciembre, el dictador cambia el nombre de la universidad y la rebautiza como Universidad Nacional Estrada Cabrera. Entonces creo yo que desde ahí se ve bastante este contraste que hay entre los avances, el progreso que los estudiantes pueden empezar a ver a nivel internacional y la misma situación que vivían ellos acá en el país y la represión a la que estaban siendo sometidos por el régimen cabrerista. Un año más adelante, en 1919, y con el pretexto del aniversario de la independencia que se aproximaba, se forma el Partido Unionista y pues la búsqueda o el objetivo principal de este partido era promover la Unión Centroamericana. Este era un ideal liberal y por lo tanto Estrada Cabrera, que se decía liberal, no pudo negarse a la formación de este partido, lo que al final le juega un poco en contra. En 1920, es decir, un año después de la formación del Partido Unionista, surge y se adhiere a este el Club Unionista de Estudiantes Universitarios. De este club forma parte Miguel Ángel Asturias. También este año, después de la Semana Trágica, termina el régimen de Cabrera, cae Cabrera y Carlos Herrera es nombrado presidente. En este año también, el 22 de mayo de 1920, liderados por el estudiante Jorge Alvarado, los estudiantes se reúnen y proponen la formación de la Asociación de Estudiantes Universitarios, en la que se van a congregar las asociaciones de las distintas facultades que ya existían para ese momento. Pues Asturias es parte del derecho, la Asociación de Derecho, y entonces él se integra a la AEU. En 1921, un año después, aparece la revista Studium, que es el órgano divulgativo de la AEU, y también ocurre el primer Congreso Panamericano de Estudiantes Universitarios que se lleva a cabo en México y al cual es enviado Miguel Ángel Asturias como uno de los delegados centroamericanos. Acá en la pantalla ustedes pueden ver 4 ediciones del No Nos Tientes. Las 4 ediciones son de 1920. Las dos de arriba corresponden a junio, la siguiente es de julio y la última es de septiembre. Entonces, 1920 y 1921 son años muy activos para los estudiantes universitarios y también, pues por lo mismo, es un año en el que Asturias también se involucra bastante en los movimientos universitarios. En 1922, la AEU y uno de los líderes es Asturias, que forman la Universidad Popular. La Universidad Popular tiene su sede en ese momento en una de las oficinas de la AEU. También en 1922 aparece publicada La Chalana, el himno sancarlista, la canción de guerra del estudiante, como le llamaron los nonostienteros. La publican en la primera plana del No Nos Tientes de ese año. Y sabemos que Miguel Ángel Asturias contribuyó a la redacción de esta canción, de este himno, sobre todo en la última estrofa. Además de eso, la Asociación del Derecho, de la que, insisto, Asturias era parte, fundan la revista Cultura y Asturias es uno de los escritores, de los articulistas de esta revista. Y pues en 1923, un año después, Asturias publica su tesis
se gradúa con la tesis El problema social del indio. Muy bien. Eso es entonces, digamos, el contexto general y las relaciones a nivel cronológico que podemos encontrar entre Asturias, el movimiento universitario y también el contexto de acá en Guatemala. Ahora, en cuanto a la generación de 1920, sus ideologías y sobre todo su imaginario de nación, voy a utilizar las ideas que presenta Marta Elena Casaus Arzú. Ella caracteriza a esta generación con lo siguiente. Para empezar, surge entre dos dictaduras. Se componen principalmente por personas que son ladinas, capitalinas y además de clases medias, aunque hay otros que se salen un poco de este esquema, pero la mayoría lo son. Se forman en el Instituto Nacional Central para Varones, participan activamente en la huelga de Dolores, por lo tanto son estudiantes sancarlistas y también son herederos del liberalismo y del positivismo spenceriano, del que vamos a hablar también en un momento. En la revista Ensayos, César Brañas también da algunos rasgos o una descripción. Él cita, de hecho, la revista Ensayos. em, y en la que colaboraron algunos miembros de la generación del 20, como lo fue Asturias, Epaminondas Quintana, entre otros. Y bueno, pues ellos decían sobre su generación, así se enuncia, decimos, el espíritu de esta revista a todos los guatemaltecos que estén de acuerdo con nosotros en nuestro afán de renovar, en nuestro sentimiento contrario a los partidos conservador y liberal, en nuestro nacionalismo, en el concepto que el peligro yanqui da a esta palabra en Hispanoamérica y nuestra conciencia de que ya solo la juventud, mediante la acción, es capaz de salvar al país. Entonces, y volvemos a lo que mencionaba Marta Elena Casaus, pues es importante este momento, esta coyuntura en la que surge la generación del 20 entre dos dictaduras. Un momento en el que ya, pues incluso la universidad estaba agotada de este régimen cabrerista que los mantenía sometidos y bajo una cierta oscuridad incluso intelectual y sobre todo política y filosófica. Entonces, pues surgen esta generación con ese afán de renovación y mencionan ellos mismos contrario a los partidos conservador y liberal. Por lo tanto, la propuesta de ellos es ligeramente distinta, bastante diferente a estos dos partidos. En el contexto de Guatemala, en ese momento tenemos además dos propuestas que se van a distanciar incluso de la que la mayoría de los miembros de la generación del 20 siguió y eran el vitalismo y el marxismo. En cuanto al vitalismo, pues ellos mencionaban que la regeneración de la patria se iba a dar a través de los valores morales. Era una propuesta inclusiva hacia mujeres también e indígenas y se fundamentaba en la filosofía espiritualista. Por el otro lado, el marxismo pensaba más que la regeneración se iba a dar a través de valores económicos o cambios económicos y sociales y se fijaba sobre todo en el obrero, no mencionaba o no incluía explícitamente a mujeres e indígenas. Un concepto clave en estas filosofías y en la propuesta de la generación 1920 es el de degeneración. Y precisamente, pues Marta Elena Casaus menciona que uno de los problemas, porque así se le llamó en su momento, uno de los problemas que ellos van a procurar solucionar en esta búsqueda de su imaginario de nación es el problema del indio. Y para ello, pues mencionan este término, ¿no? La degeneración del indio. Para Miguel Ángel Asturias, y aquí voy a citar, estas citas de hecho las menciona Marta Elena, y así que yo nada más estoy aquí reproduciendo algunas de las ideas de ella. Asturias dice, los indios se han gastado ellos mismos, su sangre no ha hecho a través de incontables generaciones, sino girar en un círculo. Carlos Amayoa, por otro lado, pues, menciona, son pueblos milenarios cuyas energías primitivas por una o por otra causa se agotaron. Y Federico Mora decía, venga por donde viniera la inferioridad biológica del mestizo con relación a sus ancestros, el hecho es que esa inferioridad existe.
Es decir, los pensadores, los miembros de la generación del 20 estaban hablando de que el indígena, o el indio en este momento llamado así, em, había sufrido una degeneración para Samayoa Chinchilla eh, desde sus ancestros, desde la civilización primitiva que él menciona, desde antes de que aparecieran los españoles y de la dominación siguiente. Asturias, en cambio, piensa que el origen de la degeneración es que el indio se ha mezclado con otras personas de su misma raza y por lo tanto no ha podido trascender, no ha podido evolucionar para una mejor situación. Y en el caso de Federico Mora, él, pues algo muy similar a Samayoa, él piensa que la degeneración viene desde antes de la llegada de los españoles. Ahora, ¿qué solución es la que ellos proponen y hacia dónde va, por lo tanto, su imaginario de nación? El imaginario de nación, según Martelena, es eugenésica. Para la generación del 20, pues es necesario que haya una inmigración de personas europeas con características raciales específicas. No basta con que el indio se mezcle con mestizos porque eso produciría más bien una mayor degeneración, sino que hay que elegir a ciertos europeos, personas occidentales que vengan a Guatemala y que a partir de eso se controlen matrimonios para que la raza mejore. Em, en México lo podemos ver y esto pues a lo que nos dirige es a pensar que no eran ideas exclusivas de la generación del 20, sino que era una forma de pensar propia del momento y del lugar de Latinoamérica. En 1930 y 1940 en México está la Sociedad Eugénica Mexicana y ellos proponen matrimonios eugénicos entre indígenas y mestizos. Y la herencia de estos pensamientos en el caso de Guatemala lo podemos ver, por ejemplo, reflejado en el caso de este discípulo de Samayoa Chinchilla, Víctor Soto, que él empieza a hablar de exterminio. Dentro de las citas que podríamos mencionar, dice él, más valen 100 habitantes conscientes en una nación que 1 millón de ignorantes. Em, entonces, tenemos en este momento de 1920 distintos proyectos de nación. Por un lado, podemos mencionar, sí, la generación de 1910, em, que ellos están más del lado del vitalismo y del espiritualismo, de la teosofía, propuestos por Alberto Masferrer. Y aquí, pues, ellos hablan de una nación que valora las diferencias culturales y que es, además, pues, esta filosofía resulta conveniente para la época democrática. Digamos, en 1920 no se lleva a cabo, pero sí es una idea que más adelante, en 1944, se va a retomar. La generación de 1920, en cambio, propone una nación blanca, occidentalizada y que también pues, resulta conveniente para la oligarquía criolla de ese momento que utilizan o resultan utilizando estas ideas para poder mantener la dominación sobre la población indígena y sobre las mujeres. Bien, pues entrando entonces brevemente al análisis del imaginario de nación en los nonoscientes de 1920, vamos a hablar de 4 puntos en los que podemos ver cómo es que ellos pensaban que debía funcionar esa nación. En cuanto a imaginario nacional, Gundel define, es ante todo una región del universo ideológico de la sociedad que incide como elemento determinador de una nacionalidad específica y lo hace a través de una definición a priori de los rasgos más generales que debe poseer la conducta de los hombres que asumen su identidad como seres humanos dentro de esa nacionalidad propuesta. Por lo tanto, pues ya habíamos visto que desde la perspectiva de Casaus y los textos que analiza, que son sobre todo los diarios, El Imparcial, la tesis de Asturias, por ejemplo, em, pues el indio estaba fuera de ese modelo de nación, ¿verdad? Se le quería eliminar. Vamos a ver entonces, pues, qué es lo que proponen los estudiantes universitarios, que curiosamente es también la generación del 20 en este momento.
Bien, algo que tenemos que establecer es que los escritores del No nos tientes tienen una clara intención de distanciarse de los modelos que están siendo planteados tanto por el Partido Conservador como por el Partido Liberal e incluso por el desgobierno, dicen ellos acá, unionista. Ellos se adhieren, como habíamos mencionado, al Partido Unionista nada más un tiempo para poder constituirse como club y tener el permiso de organizarse, pero más adelante ellos se desligan de este partido, así que también se van a distanciar de ellos. ¿Qué opinaban entonces estos estudiantes acerca de la integración del indio? Tengo acá un par de citas, voy a leer nada más la segunda. Esta es una canción, ¿no? Satírica que ellos incluyen en la edición de 1924 y ahí en el coro dicen, ay Guatemala, qué triste es tu situación. La ley es nada, ya nada vale en libertad, constitución. Hay un indio que presume de persona muy decente y ante todos los agentes toda autoridad asume. También tenemos por acá otra cita en donde hay un mensaje a un tal Mascabado Zapotal. Y acá pues es interesante que notemos la burla que se hace a la forma de hablar de esta persona. Dice, señor, perdón, señor, ¿vas a dar permiso y patear otra jorobada de esta jorodante sagrades principios? Te voy a advertir, también es ciegue, no hay pene. Margarito designado. Esto también en No nos tientes de 1924. Bueno, pues hay que decir que el tema como tal de la integración del indio no se menciona en las ediciones que yo pude tener a la vista. La utilización del término indio se hace como un insulto en las dos citas que estaban en la diapositiva anterior y en otras que se encontraron. Y además, pues hay definitivamente un distanciamiento y un tratamiento del indígena como otro. Desde ahí podemos nosotros empezar a pensar que pues no era precisamente un ideario de nación inclusivo, ¿verdad? Que incluyera al indígena. En cuanto a la educación, eh, pues también tenemos por aquí una cita. Dice usted, dijo en su manifiesto que atendería con especialidad al ejército y el gobierno que atiende más al ejército que a la instrucción es el gobierno de la fuerza bruta. Es ridículo que haya pueblos donde el comandante local no sabe ni leer y gana 2.000 pesos y el pobre maestro, tal vez titulado, gana 500. Es el ramo de instrucción el que peor atendido está. También acá tenemos otra cita que dice, la moda que hace leyes en este amado pueblo del 103% de analfabetos nos obliga a dirigir este memorable manifiesto. Al contrario de la integración del indio, el tema de la educación es un tema de importancia y muy recurrente en los no nacientes de 1920. Ellos, seguramente por ser estudiantes universitarios, manifiestan una gran preocupación por la situación de la población en general, a los cuales pues hace ver frecuentemente que hay una gran cantidad de personas analfabetas y por el otro lado se contrapone a la idea del sometimiento a través del uso de la fuerza, de la violencia y no del raciocinio. Y pues con todo esto hay una clara preocupación por la realidad. En cuanto a la milicia, también hay mucha burla y mucha acusación. Tenemos acá contemplados los militares que en La Paz carrera hicieron. Esto es parte de la chalana, además, que se publica en el No nos tientas en 1922. Y acá algunos de los 100 proverbios del Ramayana Nacional, que dice así, donde pongo el ojo, pongo la bala. Político que encuentre en mi camino, lo zampo a la cárcel. Sed tengo de sangre, dice Ubico. Bienaventurados los que usen uniforme, porque de ellos será el reino de la patria. Acá pues ellos señalan lo absurdo que es el poder otorgado a personas que no están preparadas y por el lado contrario, lo irónico que es que ellos no estén contribuyendo a preparar a la población. Se contrapone entonces la educación con otros valores morales.
Y por último ya, en cuanto a la iglesia, acá tenemos una cita en la que podemos ver una crítica a que el servicio de salud no se le prestaba a todos, era todavía no, manipulado, no, manejado por la Iglesia Católica y por lo tanto pues se vivían algunas injusticias. Y por último, pues en esta parte del Nonos Tientes ellos publicaron una serie de pequeños fragmentos teatrales satíricos y dentro de ellos tenemos La hermana de la caridad. Dice, ¿qué hubo, doctor? El doctor contesta, hubo algo, hermana, por la voluntad de Dios. Ambos, a coro, alabado sea él. Cae el telón. Esto en el Nonos Tientes de 1922. Pues bueno, aquí se denuncia y se pide de alguna forma que la iglesia no tenga injerencia en otros asuntos del Estado. Además, se manifiesta la oposición, instrucción, dogmatismo y también se habla de la libertad de creer. Pues bien, me voy a quedar por acá y más adelante compartiré también mis conclusiones. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a la licenciada Melissa Sánchez por su intervención. Asturias y los huelguistas universitarios, imaginario de nación, en los vanos tiempos de 1920. Como estamos sobre el tiempo, bueno, vamos a continuar ya con la siguiente exposición. Tendremos que cortar un poquito digamos, la parte de conclusiones y preguntas para recuperar algo de esos minutos. La siguiente presentación estará a cargo de la doctora Gladys Tobar, de quien comparto su semblanza en este momento. Ella nació en la ciudad de Guatemala, estudió el profesorado de enseñanza media en química, la licenciatura en letras, tiene una maestría en letras también, en cinematografía, en administración del desarrollo cultural y el doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. Ha sido catedrática del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la USAC durante 4 décadas. Ha dirigido 3 documentales, coordinado 5 libros de literatura y 10 proyectos de investigación. Ha escrito artículos para revistas especializadas en literatura. Fue columnista del desaparecido diario La Nación en Guatemala y ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales en México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y Chile. Actualmente integra la cátedra José Martí de la Dirección General de Extensión de la USAC y es socia de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, LAMPEG. En 2023, a solicitud de LAMPEG, recibió el homenaje como ciudadana distinguida por el Banco Industrial de Guatemala. De la doctora Gladys, vamos a escuchar la trilogía del mestizaje en la obra novelística de Miguel Ángel Asturias. Tiene usted el uso de la palabra, colega. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este conclave de las jornadas académicas de literatura centroamericana. Muchas gracias por invitarme a participar. En este tema me referiré a 3 novelas únicamente de toda la producción de Miguel Ángel Asturias, pero quiero iniciar diciendo que este año ha sido nombrado como el año de Miguel Ángel Asturias, de acuerdo con un eh, acuerdo gubernativo 92 2024. Y con base en esto, pues
estamos trabajando, hemos estado presentando, ¿verdad?, diversas actividades en relación a la obra de Asturias, que abarca, por supuesto, diversos géneros. Aquí les muestro, ¿verdad?, el acuerdo gubernativo que recién se ha publicado en el Diario de Centroamérica y que es la base del trabajo que se está realizando actualmente. Permítanme un momento. Quiero referirme a algunos aspectos, ¿verdad?, de la vida y la obra de Miguel Ángel Asturias. Él nace ya, lo vimos en 1899 y fallece en 1974, es decir, que vivió 3/4 del siglo XX. Y la mitad de su vida la pasó en Guatemala y la otra mitad en varios países, en Francia, México, Argentina, El Salvador, España. Sabemos que tuvo una vida muy activa desde que salió de Guatemala ya con su título de abogado y notario. En 1924 llegó a Europa y ahí pues estuvo influenciado por el surrealismo, que fue la corriente literaria que surgió después que finalizó la Primera Guerra Mundial. Se casó cuando volvió a Guatemala con doña Clemencia Amado, tuvo 2 hijos, Rodrigo y Miguel Ángel, eh, para quienes escribió los cuentos del Juyito. Que están contenidos en su novela El Alajadito. Según el escritor Mario Alberto Carrera, publica en París sus 2 primeros libros, Arquitectura de la Vida Nueva en 1928, que fue editado y publicado en Guatemala, y Rayito de Estrella en París en 1929, que es una fantomima. Es decir, él, bueno, tengo entendido también que en 1918 había escrito una obra de teatro que se llama El Loco de la Aurora. Y luego en Madrid, en 1930, publica la primera edición de Leyendas de Guatemala. Sabemos que Leyendas de Guatemala es el punto de partida para dar inicio al movimiento literario denominado realismo mágico. El realismo mágico, pues, es esa mezcla del surrealismo europeo con la tradición de leyendas y mitos de las culturas prehispánicas de América. En ese sentido, pues fue reconocido por uno de los grandes críticos de la época, ¿verdad? Paul Valéry, quien hace el prólogo de estas leyendas. Entonces, tenemos ya, siendo muy joven, a Miguel Ángel en 1930 como iniciador de un movimiento literario novedoso, tal como había hecho en el siglo XIX Rubén Darío con el modernismo, ¿verdad? Que fue otro de los movimientos literarios surgidos en América, porque recordemos que durante los siglos anteriores y también, ¿verdad?, en el siglo XX, pues, eh, mejor dicho, en el siglo XIX, el romanticismo, el neoclasicismo, el realismo, el naturalismo, fueron movimientos literarios provenientes de Europa hacia América. Pero en esta ocasión vemos que hay un retorno. En ese sentido, pues empieza Miguel Ángel Asturias a aportar a la literatura universal. Esto lo vemos en este texto de
Mario Alberto Carrera, que se llama ¿Cómo era Miguel Ángel Asturias? Mario Alberto Carrera es Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Literatura que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Se denomina Miguel Ángel Asturias. Así es que Miguel Ángel Asturias, pues, continúa vigente en nuestro imaginario, ¿verdad? No solo a través de su producción literaria, sino que también de todas las formas culturales y las oportunidades que da a nuevos escritores. Según el poeta Francisco Morales Santos, quien también es Premio Nacional de Literatura, Miguel Ángel Asturias del año 1998, Asturias fue un gran innovador de la poesía y de la narrativa hispanoamericana. Incorporó en su obra muchísimas expresiones del habla popular de su tiempo. Era un buen conocedor de la literatura española del siglo de oro. Además, gracias a su relación con escritores vanguardistas en Francia, tal como ya lo dijimos, eh, hizo surgir creaciones valiosas, recursos y técnicas que con su ingenio le permitieron producir, ¿verdad?, hermosas y memorables páginas. Esto opina el poeta Francisco Morales Santos, quien publicó este libro, Páginas de Lumbre, sobre Miguel Ángel Asturias. Me estoy refiriendo en este caso a algunos críticos nacionales, pero también hay críticos extranjeros, como ya lo mencioné, ¿verdad? En el caso de Paul Valery. Y ya cuando Miguel Ángel Asturias había publicado 5 novelas, tenemos también a Seymour Menton en su historia crítica de la novela guatemalteca, publicada por la editorial universitaria en 1960, que se refiere a Miguel Ángel Asturias diciendo que de sus 5 novelas, la primera, El señor presidente, es sin duda alguna la mejor, dice él, hace ya 64 años. eh, Firmada en 1922 en Guatemala, en 1925 y en 1932 en París. Esta obra no se publicó sino hasta 1946, después de la caída del dictador Jorge Ubico. Efectivamente, Asturias había, en su época parisina, ¿verdad?, de los años 20, había escrito un cuento denominado Los mendigos políticos, que fue la que se transformó finalmente en la novela El señor presidente, que según él mismo ha contado, tuvo 20 versiones aproximadamente, porque como tardó 20 años en publicarla, pues cada año le hacía arreglos a la novela hasta que la dejó totalmente editada. En ese sentido, él no pudo publicar la novela que se refiere a un personaje denominado El Dictador. En realidad no tiene nombre en la novela, pero todos sabemos que se refería al dictador Manuel Estrada Cabrera, eh, que había gobernado Guatemala entre 1898 y 1920. Asturias nació en 1899, es decir, el dictador tenía un año de estar en el poder cuando Asturias nace y llega a la edad de 20 años y el dictador continúa en el poder. Quiere decir que Asturias creció en una dictadura. Y más adelante, cuando la crítica pretende decir que Asturias había plagiado la novela de Ramón María del Valle Inclán, eh,
que se refiere también a un dictador, eh, no lo podemos creer, ¿verdad? De ninguna manera, porque definitivamente las cuestiones, los temas que maneja Asturias en esta novela del señor presidente eh, son prácticamente vivencias. Aquí tenemos eh, una edición del Fondo de Cultura Económica, la edición crítica de las obras completas. En la contracarátula, Arturo Uslar Pietri, quien pertenece a esa generación de la renovación narrativa, junto con Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias, dice: yo asistí al nacimiento de este libro, refiriéndose al señor presidente. Viví sumergido dentro de la irrespirable atmósfera de su condensación. Entré en muchas formas dentro del delirio mágico que le dio formas cambiantes y alucinatorias. Lo vi pasar por fragmentos de la conversación al recitativo, al encadenamiento y a la escritura. Formó parte irreal de una realidad en la que viví por años sin saber muy bien por dónde navegaba. Arturo Uslar Pietri es importante también, no solo como escritor, sino como crítico, y él fue el que denominó a esta nueva corriente literaria como realismo mágico. Eh, Paralelamente al realismo mágico, surge también lo real maravilloso con las obras de Alejo Carpentier. Entonces, en 1946 se publica esta novela, que es la primera novela que publica Asturias en México. Y entonces ya tenemos Leyendas de Guatemala en Madrid, El señor presidente en México, y vendrán entonces las otras dos novelas a las que quiero referirme y que son El Alajadito eh, y Maladrón. La producción literaria de Asturias realmente es muy amplia e incursiona en diversos géneros literarios, pero en esta ocasión me refiero exclusivamente a estas tres novelas publicadas en distintas épocas. Ya dijimos que El señor presidente fue en la década de los años 40, El alajadito en 1966 y Maladrón en 1969. Es decir, en la década de los años 50, lo que vamos a encontrar previo a finalizar esta otra trilogía a la que quiero referirme es la trilogía bananera. La trilogía bananera, pues como todos sabemos, comprende Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados. Viento Fuerte es de 1950, El Papa Verde de 1954 y Los Ojos de los Enterrados de 1960. Sobre esta trilogía bananera ha habido pues mucha crítica literaria publicada, inclusive está esta tesis eh, que se llama La dictadura y la explotación, un estudio de la trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias, escrita por Lucía Chen, o sea, ella, Xiao Xuan Shen, quien es una ciudadana taiwanesa que vino a hacer su doctorado a México. Entonces vemos la variedad, ¿verdad?, de críticos literarios que han intervenido en divulgar las características de la obra de Asturias. Entonces, si notamos estas tres novelas, El señor presidente, que es la primera en publicarse, El alajadito la segunda y Maladrón la tercera. Sin embargo, en la trilogía que yo propongo, que es esta trilogía del mestizaje, la primera obra que habría que leer sería Maladrón, porque es la novela fundacional, es decir, es el momento
de la conquista del territorio guatemalteco. Es cuando vienen los españoles y esto aparecen las batallas, ¿verdad? Que se dan entre indígenas y conquistadores. Y por último, la novela finaliza con el nacimiento del primer mestizo. Por supuesto, como es una novela, no aunque está basada en hechos históricos, no la podemos denominar realmente novela histórica. Y ayer estaba escuchando precisamente la ponencia de uno de los eh, profesores eh, españoles, me parece que participó en una de las mesas hablando de este tema y él decía esto, ¿verdad? Que él no la considera una novela histórica. Y efectivamente, el subtítulo de la novela es Epopeya de los Andes Verdes. Con el subtítulo de Epopeya, nosotros ya nos imaginamos entonces las características de la obra, que efectivamente tiene características de epopeya. Sabemos pues que una epopeya se refiere a los orígenes de un pueblo, a la manera en que surge una nueva cultura. ¿Qué nueva cultura es a la que se refiere Asturias? Pues precisamente la unión de, de los que venían del otro lado del mar y de los habitantes de estas tierras que no podían quedar inmunes a ese contacto, ¿verdad? Con seres de injuria, como le llaman en la novela, con seres de otro planeta prácticamente, y que eran provenientes de Europa. Entonces, en Maladrón vemos entonces el surgimiento de los mestizos en América, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, es la unión de estos dos pueblos, de estas dos culturas, la prehispánica y la occidental, que la occidental viene embuida también en otros imaginarios, como es el judeo-cristiano, que es fundamental en Maladrón, porque Maladrón es eh, uno de los personajes eh, que pertenece al imaginario de la religión católica. Ese ladrón que no aceptó el paraíso, ¿verdad? Que estuvo crucificado junto a Jesús, pero que no aceptó ir al paraíso, que él solo creía en este mundo. Y en ese sentido, pues Asturias lo pone como a quien adoraban estos conquistadores. Imagínense lo irónico, ¿verdad?, de esta afirmación. Luego, El Alajadito, que es el segundo libro que habría que leer, eh, trata de un niño que se vuelve adolescente y que vive en un corredorcito, que crece sin conocer a sus antepasados, pero que le cuentan quiénes eran sus antepasados. Y todo el mundo dice que él es idéntico a esos antepasados que vinieron desde el otro lado del mar. Con esa referencia nosotros ya nos damos cuenta de que se está refiriendo a, al tema de la colonia, ¿verdad? Ya no es la conquista, ahora es la colonia. Ese periodo colonial en el cual hay dominan en este territorio los criollos, que incluso los criollos fueron quienes firmaron la independencia, ¿verdad? De Guatemala, de Centroamérica. Entonces, habría que bueno, hay que hacer este estudio sobre el alajadito que me parece como un paralelismo con la patria del criollo de Severo Martínez Peláez desde mi punto de vista, aunque el alajadito es anterior, ¿verdad? Es del año 66 y la patria del criollo pues es un poco posterior, pero bastante cercana
a esa fecha. Sería el periodo colonial. Y por último, el señor presidente, que se refiere, ya dijimos, a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, aunque no se mencione específicamente en la obra, es el periodo ya republicano, cómo se fue estableciendo la república a través de tener dictadores, ¿verdad?, como gobernantes. Y ese periodo se va a cerrar precisamente hasta 1944, pero ya ese periodo no se toca en esta trilogía. Se llega hasta la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y hasta podría incluir la dictadura de Jorge Ubico, porque las dictaduras pues tienen características similares. Pero a partir de 1954, que se da la contrarrevolución, ya es otro el panorama. Y ese otro panorama sería esta trilogía bananera, eh, con la cual ya se habla del imperialismo norteamericano y, y bueno, si consideramos ese recorrido novelístico de Asturias, vemos que él está partiendo precisamente de la historia real de este país a partir del momento de la conquista hasta, hasta los años 60, ¿verdad? Hasta el momento en que se rebelan los trabajadores de la bananera y bueno, eh, a los pocos años, pues ya Asturias fallece en 1974 y quiere decir que él se dedicó a novelar la historia de Guatemala, no a hacer una crónica, ¿verdad? Precisamente porque él no era historiador, sino que él era un novelista. Pero en sus novelas, él nos explica eh, toda esa concepción del desarrollo de la cultura mestiza, de la cultura que surge de la unión de estas otras dos. En ese sentido, pues esta es mi propuesta. Yo lo hice ver o lo he hecho ver desde hace muchos años, cuando en 1999 fue el centenario de su nacimiento. Recuerdo que realicé, mejor dicho, coordiné, porque fuimos un equipo de investigadores. eh, Realizamos un proyecto de investigación que se denominó Texto y Contexto de Miguel Ángel Asturias, que fue patrocinado por la Dirección General de Investigación y avalado por el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, el INESLI. De ahí surgió la documental Caudal, Texto y Contexto de Miguel Ángel Asturias, como un homenaje al centenario de su nacimiento. Y antes de eso, en 1974, cuando estaba yo en sexto magisterio, es decir, que ahora estoy cumpliendo mis bodas de oro este año de haberme graduado de maestra, recuerdo que participé en un concurso de oratoria para estudiantes de secundaria y precisamente entre mis libros viejos encontré el discurso que escribí para esa ocasión, o sea, ese discurso tiene 50 años, eh, cuando empecé a leer a Miguel Ángel Asturias. Y entonces puedo decir que mi vida académica ha estado signada por la obra de este escritor, lo cual me da mucho gusto y, y me da pues mucha felicidad, mucha complacencia poder participar en actividades como estas, en las cuales estamos divulgando eh, toda esa riqueza cultural y toda esa imaginación, todo ese imaginario, todos esos valores que nos legó
este gran escritor Miguel Ángel Asturias. Muchas gracias por este espacio privilegiado eh, del año 2024, cuando aquí les muestro, ¿verdad? Dos carátulas de los libros que se han publicado con la traducción al cachiquel de Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente. Así es que muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Lo que tuvimos oportunidad de escuchar fue la intervención de la doctora Gladys Tobar con la trilogía del mestizaje en la obra novelística de Miguel Ángel Asturias. Colegas, tenemos poco tiempo. Sin embargo, vamos a recuperar algunas intervenciones del público para poderlas escuchar a las tres. Lanzaré tres preguntas que me han transmitido por acá y la idea es que las tres respondan en torno a estas interrogantes. Antes de pasar a esa sección, quiero recordarles a quienes nos acompañan que aproximadamente a las 5:40 el formulario de asistencia va a estar ya disponible en los comentarios de la transmisión en Facebook a las 5:40, o sea, ya en unos pocos minutos. Vamos a pasar ya a las preguntas. Nos queda muy poquito tiempo, compañeras. Les pediría que se ajustasen a algo así como 2 o 3 minutos por respuesta en cada caso, para que, digamos, podamos cumplir con los tiempos indicados. Las preguntas van en el siguiente sentido. Eh, Preguntan, desde la visión del siglo XXI, ¿qué nuevos abordajes se pueden hacer a la obra de Miguel Ángel Asturias? Bueno, de alguna manera las intervenciones de las tres responden, ¿no? A esa pregunta, pero eh, sería bueno poder escucharlas hablando como ya de manera más particular al respecto. Hay una segunda pregunta que es la siguiente. Desde la academia, ¿qué tareas pendientes hay para restaurar, dice, la obra de Miguel Ángel Asturias? Esa es la segunda pregunta. Por mi parte, quisiera también plantear una pregunta que pues, de alguna manera está asociada, que tiene que ver con la noción misma de los clásicos, de lo que es clásico en literatura, un poco en el sentido en que lo planteaba este ensayista, George Steiner. Él decía que un clásico es, digamos, un texto que tiene la potencia de hablarle al presente sobre su propia consistencia. Un clásico es clásico por eso, porque nos puede dar cuenta de la consistencia de nuestro presente. ¿Cuál sería esa consistencia en el caso de la obra de Asturias o en el caso de Jorgelina Cerritos, para rescatar la intervención de Lilian Quina? Bien, serían esas tres cuestiones, colegas, aproximadamente 2 minutos, tres, cuando mucho, por cada respuesta, por favor. Gracias. Empezamos con la licenciada Lilian Quina. Inicio. Sí, luego con Gracias. Melissa y luego la doctora Gladys. Gracias. Bueno, las lecturas que se pueden hacer de Miguel Ángel Asturias en el siglo XXI son infinitas, porque como ya lo señaló el maestro Ganem, él se ha convertido en un clásico, y un clásico es inagotable, como cuando leemos la Odisea, leemos la Ilíada, leemos el Popol Vuh. Es un texto que en sí es inagotable. Nos habla del presente, nos ayuda a comprender el hoy y, por supuesto, a desenmarañar el futuro. Yo creo que ese es el gran aporte y es citando el título del documental de la doctora Gladys Tobar, es un caudal infinito. Es un caudal infinito de producciones desde las perspectivas que hoy en día existen. Yo creo que estas jornadas académicas de literatura centroamericana han sido una muestra de
de lo infinito que se vuelve Miguel Ángel Asturias. Ayer escuchábamos a la doctora Birsa Valenzuela señalar cómo desde las comunidades LGTB hay una interpretación ahí. Entonces, las posibilidades siguen siendo infinitas desde lo que el maestro nos ha señalado, que él ya es un clásico. La segunda pregunta no la recuerdo, pero llegaré a la tercera. En cuanto al teatro de Asturias, en el caso de la audiencia de los confines, la audiencia de los confines sigue siendo una exigencia de esa historia, de esa memoria, de esa verdad, de esa identidad que no hemos construido y que por lo tanto seguimos perdidos. Hay un sociólogo guatemalteco que se llama Carlos Guzmán Bocler. Carlos Guzmán Bocler señalaba como una de las causas principales de la pérdida y desasosiego que vivimos como sociedad guatemalteca es la constante desinformación. Y yo creo que desde la academia, desde nuestra labor como docentes, profesores, estudiantes universitarios, el acercarnos, el leer los textos, y no solo las dos, tres primeras páginas para luego memorizármelas y decir que he leído Asturias, sino leerlo completo, admirar esa capacidad poética que nos muestra en cada uno de los textos, sea teatro, sea fantomima, sea cuento infantil, en todas sus variantes, hay posibilidades inimaginables y yo creo que el homenaje que podemos y debemos rendir a Miguel Ángel Asturias es leerlo, leyéndolo nosotros acá desde la universidad como estudiantes, como profesores, como lo que seamos. Muchas gracias. Colega Melissa. Gracias. Sí, precisamente yo considero que las tres preguntas están ligadas y por lo tanto mi respuesta va a ser intentando unificarlas desde la ponencia que tuve oportunidad de compartir con ustedes hoy. Yo considero que una vertiente o una perspectiva que se puede abordar de Asturias que quizá no, que podría venir como a refrescar un poquito las cosas, puede ser justamente su trabajo desde la universidad, en los movimientos estudiantiles. A partir de la investigación que hice, pues descubrí que Asturias no colaboró nada más en una o dos revistas, e incluso dentro de la universidad, en esa década hubo varias revistas que fueron importantes y que de alguna manera contribuyeron a formar el pensamiento, la filosofía que siguieron los miembros de la generación de 1920, que al final son en parte fundadores o promotores de muchas ideas que aún hoy en día, en pleno siglo XXI y en nuestra sociedad mantenemos. Entonces creo yo que podemos nosotros acercarnos a ese Asturias universitario, a ese Asturias estudiante que buscaba la organización también de sus compañeros, y desde ahí se le puede evaluar, se pueden hacer distintos acercamientos a su pensamiento. Y eso creo yo que también nos puede proporcionar una perspectiva diferente sobre su obra literaria. Nada más como para mencionarlo, algunas de las revistas que creo yo que podrían ser visitadas desde este punto de vista es Estudium y Cultura, que eran revistas universitarias de ese momento, sobre todo Cultura de la Asociación de Estudiantes de Derecho, que Asturias fue importante líder en ella, y creo yo que desde ahí podemos irlo visitando también. Muchas gracias, Melissa. Doctora Gladys, por favor. Sí, gracias. Em, bueno, pues como ya dijeron mis antecesoras, hay infinidad de propuestas que se pueden hacer, pero yo les puedo contar las de mi experiencia y las que he pensado que podrían ser. Desde mi experiencia, pues tuve el gusto de dirigir dos proyectos de investigación, uno sobre que fue
entrevistas a personas que lo conocieron en vida. Esto fue en 1998. Ese libro aún no se ha publicado. Solo está el informe final del proyecto en la Dirección General de Investigación. Y a través de ese proyecto de investigación conocí a su familia, a sus sobrinos, sobrinas, y fue cuando empecé a recopilar los materiales para hacer el documental. Luego, pues con mis estudiantes de los cursos del Departamento de Letras, hicimos la documental Caudal. Eh, Nos costó mucho encontrar el nombre, pero en realidad le pusimos el nombre de un poema que escribió Miguel Ángel Asturias, que es, creo yo, el que resume la esencia de este escritor, cuando él dice, dar es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua, devolver un torrente, fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en la mar. Y ay del que no agote, Señor, su provisión, y al regresar te diga, como alforja vacía está mi corazón. Yo creo que ahí se resume todo lo que Asturias hizo, ¿verdad? Él llegó con su alforja llena, llena de proyectos realizados cuando finalmente concluyó su existencia en este mundo. Eh, por otra parte, tuve el gusto este año de dar algunas pláticas junto con otros expertos en Asturias a jóvenes que quieren hacer guiones sobre la obra de Asturias con el Festival Ícaro. Eh, También en el año 2001 tuve pues el honor de recibir junto con el equipo de investigación que teníamos en ese entonces, del cuarto Festival Ícaro, el premio a documental por Caudal. Y también recibimos el premio a la investigación científica del año 2001. Así es que de todo esto, se me ocurre, por ejemplo, que en Asturias, que ha sido un universitario tan distinguido de la Universidad de San Carlos, debería ser motivo de estudio en la inducción que se les da a los estudiantes cuando entran a la Universidad de San Carlos en todas las carreras. Y sería obligatorio que se les hiciera una comprobación de lectura o un curso con la novela Viernes de Dolores, donde él narra cómo se formó la AEU y cómo se reunían todos ellos y cuáles eran sus ideales. Entonces, eso es conocer las raíces de nuestra universidad, porque posteriormente él estuvo ya también cuando se declaró la autonomía universitaria en el año 45, cuando lo incorporó a su gobierno el doctor Juan José Arevalo en México. Y posteriormente lo mandó como embajador a El Salvador. Entonces, tenemos nosotros que conocer a nuestros universitarios ilustres. Y yo creo que Miguel Ángel Asturias es de los más ilustres que hay. Y como fundador de la UP, ¿verdad? Que hace 2 años fue el centenario de la Universidad Popular. También en la UP deberían de, no sé, de dar también una inducción a todos los estudiantes de ahí para que conocieran a esta generación que fue la que propuso la creación de la Universidad Popular con base en el Congreso al que asistieron a México, cuando recién se estaban sentando las bases de la Revolución Mexicana, ¿verdad? En los años 20. Entonces, conocer toda esta historia nos hace tener nuevas ideas para, pues, exaltar nuestros valores y conservarlos además. Sería lo que podría aportarles.
Doctora Gladys, muchas gracias. Gracias a las tres por sus intervenciones, por sus respuestas, sugiriendo la posibilidad de muchos y vivos caminos de abordaje de autores como Asturias, la necesidad de leerlos, de discutirlos, de comentarlos, no tanto por la cuestión de la recuperación de los muertos en calidad de monumentos, sino porque nos siguen diciendo cosas muy profundas acerca del movimiento de nuestro presente, un presente crítico. Y bueno, porque para decirlos sin rodeos, es necesario que revisemos a nuestros autores y dejemos esta obsesión por buscar respuestas en europeos y autores de otros lugares que, pues bueno, la verdad es que muchas veces están pensando en otras realidades y en otras situaciones, y la academia no deja de estar obsesionada con voltear a buscar legitimación y respuestas en esos otros autores de otros lares, que, cosa que se nos olvida, estaban viendo su propia realidad y su propio presente. No deberíamos olvidar eso. Y nosotros tenemos autores como Asturias o autoras también, que justamente muchos muy olvidados, muy desatendidos, que nos podrían ayudar a comprender de forma crítica muchos fenómenos. Muchas gracias a las tres. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir ahondando, pero hay que cumplir con el tiempo y sobre todo porque hay actividades. Tenemos una mesa dentro de unos minutos en torno a la figura también muy importante de Luis Cardosa y Aragón, el intelectual de la ciudad letrada en la era democrática, años 44, 54. Eso es a las 6 de la tarde, ya en unos cuantos minutos más. Vamos a pasar, sin embargo, y antes de esto, a los agradecimientos, que bueno, ya estoy haciendo yo, y a la entrega de diplomas. Ángela, por favor, ya nos está haciendo el favor de compartirnos. Muchas gracias. Eh, hago lectura del texto de los diplomas que se entregarán a las tres, eh, tanto a Lilian como a Melissa y a la doctora Gladys, por su excelente participación en el desarrollo del panel de catedráticos del Departamento de Letras, que se intitula A propósito de la declaratoria del año de Miguel Ángel Asturias, Reflexiones desde la Academia, como conferencistas con sus ponencias. Bueno, aquí es el caso de la de Lilian, Teatralidades de los Confines, pero acá estará el título de cada una de las ponencias de las intervinientes hoy día. Dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios, y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. Gracias a las tres por este encuentro, por proponer diversos abordajes, desde una sociología de la literatura hasta aquellos estudios que pues, rescatan las formas teatrales y los legados críticos de una obra. Entonces, conminamos a los asistentes a quedarse en las diferentes actividades de las quintas jornadas y les agradecemos por habernos acompañado esta tarde. Que pasen buena tarde, colegas.